Muy bienvenidos. La verdad yo estoy agotadísimo con toda la contingencia política. Muy cansado en esta batalla en la que nos tienen enfrascados los políticos de todos los sectores, ojo, y especialmente desmoralizados al comprobarse una vez más que quien está en el cargo de presidente de Chile definitivamente no da el ancho y debiera quedarse castigado en casa por no cumplir con su deber y por usar su cargo abusando de su poder para imponer ideologías y malos discursos y cada vez hunden más a nuestro país frente a la opinión pública internacional. Además, por supuesto, del daño que le está haciendo a la convivencia entre los chilenos y al futuro en materia social y financiera. Gabriel Boric inició ayer su periplo por la ONU. La verdad, y para ser bien honesto, no le fue muy bien. Primero tuvo algunas reuniones en Nueva York para hablar de temas climáticos, que es hoy día la moda entre los progresistas del mundo. Y lo primero que hizo fue echarse encima a las empresas, las transnacionales, las corporaciones, las compañías y a los empresarios en general de todos los tamaños. Mal Boric. Dijo que las empresas y los empresarios son un grupo pequeño, pero con mucho poder, que no se ajustan a la democracia que él quiere. La de Boric, el globalista. El que quiere que Chile no tenga energía, terminando con todos los combustibles fósiles, y así someternos a la dependencia de otras naciones por esa vía. Se quejó de que las empresas no lo escuchan y no le hacen caso a él. Aprovechando el discurso del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dijo que abrimos las puertas del infierno. Globalismo puro y duro, usando la estrategia de provocar pánico para conseguir control. Tal como lo hicieron en el 2020, ustedes saben con qué, ¿cierto? Esa prueba de control social que se aplicó a casi todos los países del mundo y con el nada despreciable resultado de haber hundido decenas de economías, entre ellas las de Chile, para poder someter a los países a las órdenes de sus amos, los de ellos, las élites políticas de los países que fueron secuestrados por la ideología progresista. Pero Boric no solamente está de acuerdo con destruir la economía y a los empresarios. También dio su apoyo al presidente ucraniano, quien al finalizar la entrevista con Boric lo invitó a visitar su país. Y yo aquí me pregunto, ya que Boric le dijo que Zelensky podía contar con su apoyo, el del gobierno dijo específicamente, sí, él, Gabriel Boric, él va a ir junto a sus ministros a colocarse el uniforme militar ucraniano y pelear contra los rusos, no a cantar los viejos estandartes para la foto, sino a combatir, a apoyar realmente a su país, a su par ucraniano? ¿O se va a quedar con la foto, con la imagen humanitaria y pretende enviar a militares chilenos a pelear por él, como lo hacen habitualmente este tipo de cobardes y vacíos de mente a los que les gusta la verborrea y el panfleto progresista, pero a la hora de los quibus se quedan escondidos detrás de sus escritorios? Boric no logra entender cuál es su rol como presidente de Chile. Habla de nosotros, los chilenos. Cree representar también a ese 64% de chilenos que no nos sentimos representados por él. En realidad, no lo cree. Sabe que tiene apenas un 20 y tanto por ciento de respaldo, pero sigue vendiendo el discurso de representar a todos los chilenos. Una mala costumbre que se ha ido agudizando en la medida que baja más y más su popularidad en el país y también afuera. De un Boric que en septiembre del 2022 apareció en la portada de la revista Time, ¿recuerdan ustedes? Una portada que hoy día todavía no se aclara si fue comprada por el propio Boric para levantar su imagen internacional. De ese Boric al actual Boric han pasado muchas cosas en solamente un año. Entre ellas, la obsesiva conmemoración de los 50 años a la que ningún presidente no socialista adhirió. Simplemente no vinieron. Gabriel Boric dejó de ser relevante y ya no es tomado en cuenta con sus tonteras hiperventiladas y obsesivas. Esta fotografía es el reflejo del arrastre
que tiene Gabriel Boric, sobre todo cuando se le hizo imposible acarrear público para que lo apoyen. Es de ayer, en la ONU, cuando dio su discurso en el pleno de la Asamblea, que de pleno quedó nada cuando lo anunciaron y el 85% de los presidentes y los representantes que se encontraban en la sala simplemente se retiraron para no escucharlo. Es exactamente lo mismo que le pasó también a Gustavo Petro ayer cuando lo anunciaron. President of the Republic of Colombia and invite him to address the assembly. President. This is extraordinary. Excellencies, ladies and gentlemen. La diferencia es que a Petro le gritaron y lo abuchearon. Cuando se subió Boric, simplemente abandonaron la sala y quedó solo ahí, hablándole a las sillas. Y a no más de 30 representantes de otros países que, como ustedes pueden ver en la fotografía, no le estaban prestando atención, miraban sus celulares y conversaban entre ellos. Y esos que quedaron son socialistas, pero Boric no es alguien relevante para ellos. Para ellos, ni para los chilenos. Ahora, ¿qué dijo Boric ante el Pleno? Simplemente nada nuevo. Y lo poco que dijo fue un discurso marcado por el odio, el divisionismo, por su obsesión de corte comunista y por el aprovechamiento que hace él junto a toda la extrema izquierda del tema de los derechos humanos, usándolos como escudo para justificar el hundimiento de los países. Bueno, se han fijado que para poder avanzar en su agenda comunista, esta gente siempre recurre a Pinochet, a la dictadura, a los detenidos desaparecidos que ellos mismos no quieren encontrar, porque se les terminaría ese escudo protector. Pero veamos parte de su discurso dirigido a quién sabe quién. No había mucha gente ahí. Es tarea urgente y número uno, cuidar la democracia. Debemos detener el avance de la intolerancia y de los autoritarismos. Enfrentar decididamente a la desinformación que corroe nuestras democracias de forma institucional y sin complejos. A la vez que defendemos los avances en los derechos de las minorías y también de quienes no son minorías, sino mayoría, como las mujeres, cuyos avances y derechos se ven amenazados por sectarismo y fanatismo de diferente tipo. Derechos humanos, cuidar la democracia, que ellos mismos han destruido una vez que llegan al poder. Como lo está haciendo Boric, quien está además ahí mismo diciendo que es su deber enfrentar a la desinformación que corroe nuestras democracias. Es decir, callar a la disidencia, a quienes no estamos de acuerdo con su discurso oficial, el discurso de un comunista, de un marxista, y suma a la vez defender los avances de los derechos de las minorías. Esas minorías y esos avances que, en lugar de sumar para una mejor democracia, la están corrompiendo desde todos los flancos, principalmente los que se refieren a la soberanía de los pueblos y a la batalla que el marxismo de Boric está dando contra la familia y contra las libertades de las personas. Él mismo coloca el ejemplo de las mujeres y desde mi punto de vista, todo o casi todo lo que se ha hecho supuestamente a favor de las mujeres, como el sistema paritario en política y llevado también ahora a las empresas, lo único que ha logrado es que ahora a las mujeres se les mire como colocadas apitutadas por ideología y que no están ahí por sus capacidades ni por sus méritos. Un flaco favor hacia las mujeres, pero un golazo en materia de panfletería progresista. Lo que yo veo en este extracto del discurso de Boric es un discurso de odio. Sigue enfrentando a los chilenos unos contra otros. Y por otro lado, muestra internacionalmente a un Chile dividido. Pero no dividido porque los chilenos queramos estar divididos, sino porque el presidente de Chile se dedica a dividir y a lanzar estos discursos de odio para seguir manteniendo el poder por medio de la narrativa de izquierdas contra derechas, mujeres contra hombres, chilenos contra chilenos.
En fin, pero no se quedó ahí. No le bastó. Tenía que meterse además donde no lo llamaron, nuevamente con su obsesión. El año pasado también lo hizo, ¿eh? Defendió las dictaduras de Venezuela y de Cuba, y ayer también. Y por eso tenemos que decir con claridad que cuando se imponen sanciones de manera unilateral, no se está aportando a la solución. El caso de las sanciones a Venezuela, hoy día, desde nuestra perspectiva, no aportan a mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. Y tenemos la convicción que para garantizar que haya elecciones libres con garantía a todos los sectores, es también imperativo que Estados Unidos levante las sanciones que hoy día tiene contra Venezuela. No podemos sino decir que lo mismo nos violenta respecto a las sanciones hace tanto tiempo establecidas sobre Cuba. Un presidente que, primero, no entiende absolutamente nada de la historia. Si no logra entender de la historia de Chile, pruebas hay suficientes, imaginen ustedes qué va a saber de la historia de Venezuela o de Cuba. Esos dos países están vetados para hacer comercio con Estados Unidos, pero no con el resto del mundo. Y aún así siguen siendo países en dictadura, con su gente muriendo de hambre y cercadas por el miedo ante el terrorismo de Estado. O, si Estados Unidos levanta las sanciones, ¿acaso se van a terminar esas dictaduras? ¿O va a mejorar la condición de su gente que no tiene ni para comer y no puede salir de sus casas? ¿O sus cúpulas políticas van a dejar de traficar de droga? Pero condenó la dictadura de Nicaragua. ¡Oh, qué bien! Ahora, yo les aseguro que también él habría defendido a Ortega si no fuera porque el dictador nicaragüense lo llamó un pinochetito hace un par de semanas. No lo defendió porque quedó picado con las declaraciones de Ortega, algo así como que voy a funarte en la ONU. Todas sus intervenciones fueron en la línea de un estudiante revolucionario. Habló pestes de los empresarios, del imperio, de quienes no dicen lo que él quiere que todos digan, de quienes no piensan como él, pero ¿qué dijo a favor de Chile? De los chilenos. Nada. Absolutamente nada. Boric no representa a los chilenos. Habla como si llevara nuestra voz ahí, a las Naciones Unidas. Pero no hay nada de eso. Es solamente su voz revolucionaria, su voz destructora de naciones, la que muestra no solamente aquí en Chile, sino afuera, cada vez que sale, cada vez que abre la boca. No tuvo aplausos, porque se habían retirado todos, así que tampoco tuvo mucha prensa, aunque él haya sentido en su mente mágica que todo el mundo lo escuchaba y estaban atentos y expectantes a lo que tenía que decir, a su odio y a su discurso vacío y repetido que todos ya se sabían de memoria. Una pena por Boric, una pena por Chile en realidad. ¿Qué diferencia con otros países, con otros presidentes, de otros países que sí son jefes de Estado y que llevan la voz de su nación, de sus conciudadanos, para presentarla ante el mundo y lo hacen con valentía, representándolos, incluso contraviniendo el establishment onunista? Como por ejemplo la intervención del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que los quiero invitar a escuchar y a comparar con este extracto que hice para establecer las diferencias de un presidente que busca y hace lo mejor para su país, representando a más del 90% de sus ciudadanos, y otro que hace lo que él quiere, dejando de representar a la mayoría de los chilenos. Desde la primera vez que vine a esta asamblea, les he recordado la necesidad que tenemos de renovarnos y de reinventarnos. Y no me refiero solo a este organismo o a esta Asamblea General, sino a todos los países, sobre todo a los que tienen circunstancias similares a las nuestras. Tampoco lo he dicho solo por decirlo, sino porque lo creo, y porque en mi país, El Salvador, eso estamos haciendo. El Salvador, al igual que muchos países en vías de desarrollo, siempre ha soñado con ser grande. Para algunos países, ese sueño en algún momento se vio posible, pero para otros, como el nuestro, eso siempre fue algo impensable. No creíamos que fuera posible, ni siquiera acercarnos a él. Incluso,
Creo que ninguna persona que esté escuchando este discurso pensó que alguna vez podía pronunciar o escuchar el nombre de El Salvador como referente mundial de algo positivo. Pero a pesar de todos los obstáculos, decidimos arriesgarnos. No aceptamos el destino que otros nos habían trazado. En muy poco tiempo, El Salvador pasó de ser la capital mundial de los homicidios, pasó de literalmente ser el país más peligroso del mundo, a ser el país más seguro de América Latina. Ya no es una promesa, es una realidad que están viviendo los salvadoreños. Y cualquier extranjero puede ir a comprobar por sí mismo. Por eso, muchos en el mundo están pendientes de lo que ocurre en nuestro país, sobre todo en Latinoamérica, pero también en Estados Unidos y en otras partes. Ven lo que sucede en El Salvador y se preguntan por qué no puede pasar lo mismo en nuestros países. La respuesta es clara y es sencilla. Deben tomar sus propias decisiones. Deben reafirmar su derecho a usar el sentido común, a probar sus propias recetas y ejecutar sus propios planes, a diseñar sus propios sistemas. Ningún país tiene el derecho de imponer sus ideas, de imponerle su forma de hacer las cosas, menos cuando estas formas ni siquiera funcionan en nuestros países. En cada una de las decisiones que hemos tomado, nosotros hemos reafirmado nuestro derecho legítimo a autogobernarnos, aunque eso hubiera significado equivocarse. Pero no nos equivocamos. Tuvimos éxito, un éxito rotundo. Así que no solo reafirmamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino también nuestro derecho a tener la razón. Pero sí creo que hay un ingrediente que todas las recetas deberían incluir, o al menos deberían tener el derecho de incluirla. Ese ingrediente es la valentía. Hay que tener la actitud, el valor, la determinación de hacer lo que se debe de hacer, aun cuando otros te cuestionen, aun cuando otros te critiquen. Durante décadas probamos todo lo que nos dijeron que era lo mejor para nosotros. Pretendían que siguiéramos haciendo lo mismo que se hizo en el pasado. Pretendían que los mismos que nos habían saqueado y que nos habían masacrado siguieran gobernándonos, o al menos compartiendo el poder. Pero esta vez les dijimos que no. Rechazamos el veneno y tomamos, por primera vez, probamos nuestra propia medicina. Gracias a Dios funcionó. Lo primero que hicimos fue asegurar de estar del lado de Dios y del pueblo, porque ninguna transformación que valga puede ser obedeciendo poderes externos. Sabíamos entonces que teníamos una obligación con el pueblo. Todas las decisiones que hacían falta para arreglar nuestro problema más urgente, la inseguridad, debían ser tomadas. De poco hubieran servido los esfuerzos que estábamos haciendo para mejorar la salud, la economía, si seguían matando a nuestra gente y los jueces y fiscales dejaban libres a los asesinos. De poco servía transformar la educación si desde las mismas cárceles las pandillas daban órdenes para matar cobardemente a nuestra niñez y reclutar forzosamente a nuestra juventud. Así que tomamos la decisión de depurar el Ministerio Público, la Fiscalía, el órgano judicial y el sistema carcelario. Además, cambiamos las leyes para asegurarnos de que los terroristas no salieran de nuevo de la cárcel. Y fue en ese momento cuando comenzaron las condenas internacionales. Algunos países, medios de comunicación, algunos expertos iniciaron un ataque sistemático contra cada una de las decisiones que tomábamos. Personas que nunca usaron su poder y su influencia para exigir seguridad por nuestra gente asesinada, de pronto estaban en contra de nuestras decisiones para detener la masacre. Países que nunca condenaron el asesinato de 30, 40 y hasta 50 salvadoreños por día, de pronto nos exigían explicaciones de por qué cambiábamos al fiscal, a los magistrados o a los jueces. ¿No les parece absurdo que nos cuestionaran por eso? ¿De quién es la responsabilidad de mantener una política de seguridad interna en cualquier país del mundo? Es responsabilidad del gobierno, del órgano ejecutivo, sí, a través de las fuerzas de seguridad del Estado y del sistema penitenciario, pero en cooperación con el Ministerio Público, con la Fiscalía, con el órgano judicial. Era una condición indispensable
que todos trabajaran articulados y alineados hacia un mismo lado para que el plan funcionara. Si hubiésemos dejado al mismo fiscal general anterior, si hubiésemos dejado a los magistrados de la sala anterior, si hubiésemos dejado a los jueces que muchos protegieron y quienes hasta emitieron condenas cuando los removimos, seguiríamos siendo la capital mundial de los asesinatos. Si los hubiéramos escuchado, seguiríamos perdiendo miles de salvadoreños a manos de los terroristas. Gracias a Dios, no les hicimos caso. Cada una de las decisiones que hemos tomado nos trajeron a este momento. Hoy El Salvador compite con Canadá por ser el país más seguro de todo el continente. La gente ya puede caminar por las calles que por mucho tiempo estuvieron prohibidas por las pandillas. Los negocios ya no pagan extorsiones. Los niños ahora pueden salir a jugar a los parques sin miedo a que los recluten o los maten. Son cosas que a algunos de ustedes les sonarán como básicas o cotidianas, ir a jugar al parque, salir a las calles, pero en nuestro país no existían. Nos criticaron y condenaron por cada una de las decisiones que tomamos en aquel momento. Intelectuales, periodistas, políticos y organizaciones de todas partes se enfrascaron en un debate sobre lo que estábamos haciendo. Hoy vengo a decirles, ese debate se acabó. Las decisiones que tomamos fueron acertadas. Ya no somos la capital mundial de la muerte y lo conseguimos en tiempo récord. Hoy somos un referente de seguridad y nadie lo puede poner en duda. Ahí están los resultados, son irrefutables. En El Salvador hicimos lo correcto para El Salvador. Y ahora que gozamos de este nivel de seguridad, hemos podido abrir nuestro país al mundo entero. Solo este año recibimos miles de atletas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Somos el epicentro mundial del surf. Acabamos de firmar un acuerdo con Google para digitalizar el Estado y servicios como la educación y la salud. Cada vez tenemos más turismo, interno y externo. Cada vez más gente quiere venir a conocernos y a invertir en El Salvador. Muchos salvadoreños en el exterior que pasaron años sin poder volver a su tierra, ahora están viniendo e invirtiendo en el país y tienen planes para regresar. De acuerdo a un estudio hecho el año pasado, en el 2022, por la Organización Internacional de las Migraciones de estas mismas Naciones Unidas, más del 60% de los salvadoreños que residen en Estados Unidos, que son muchos, tienen la intención de regresar a El Salvador. Y no estoy diciendo todo esto para alardear, aunque sí me siento orgulloso de todo lo que hemos logrado. Lo estoy diciendo porque este es un ejemplo de lo que todos los países pueden lograr cuando comienzan a hacer valer su soberanía. Mírennos a nosotros. De ser reconocidos por la violencia, hoy nos reconocen por nuestros paisajes, por nuestras olas y sobre todo por nuestra valentía. Hoy el mundo puede ver todo nuestro potencial. Tenemos un país lleno de maravillas por ofrecer. Los que nos visitan pueden desayunar en la playa, surfear olas de calidad mundial en un mar que tiene la temperatura ideal todo el año. Pueden almorzar en la montaña, probar el mejor café del mundo, con nuestros soberbios volcanes y hermosos lagos de paisaje. Y pueden cenar en la capital, con toda la modernidad y la comodidad, y ahora con la seguridad que muchas ciudades del primer mundo desearían tener. Pero lo mejor es que encontrarán en nuestra gente un pueblo amable y trabajador, que siempre está buscando hacer algo nuevo. Cuando se animen a visitar nuestro país, se darán cuenta de que los salvadoreños estamos orgullosos de ser salvadoreños, algo que hace unos años no sucedía. El Salvador está renaciendo porque nos atrevimos a desafiarnos a nosotros mismos y decidimos que nada ni nadie nos diría qué hacer. Estamos muy lejos todavía de donde queremos llegar, pero seguiremos trabajando duro y tomando nuestras propias decisiones para alcanzar esa grandeza que anhelamos. Creemos que el mundo también necesita renacer, pero esa será decisión de cada pueblo. Nosotros en El Salvador estamos dando el ejemplo, marcando un camino por si alguien más también lo quiere recorrer. Muchas gracias y que Dios bendiga a todas las naciones del mundo. Algo más que decir, señor juez. ¿Qué
diferencia. Un verdadero jefe de Estado preocupado por su gente, por el futuro de su país, frente a uno que llegó por extorsión política, usando la violencia para convertirse en presidente y hacerlo no para trabajar por un mejor Chile, sino por un Chile más dividido, con más odio y cada vez peor para las familias y las personas, en todo aspecto. Yo no digo que necesitemos un Bukele para Chile. Hay personas a las que no les gusta Bukele, ¿cierto? Aunque piense que sí nos haría muy bien tener a alguien con pantalones, con amor por su patria, culto y preparado para poder enfrentar todos los desafíos país. Alguien fuertemente comprometido con todos los chilenos y que entienda que la soberanía no se regala a cambio de un altar en el extranjero. Lo que necesitamos son políticos con sentido común y que estén muy alejados de la izquierda, del globalismo, el comunismo, el marxismo y el Frente Amplismo. ¿Qué nos ha traído de bueno a los chilenos el gobierno marxista de Gabriel Boric? Yo en esto trato de ser lo más imparcial posible, lo menos sesgado, para que la información que entrego y los análisis que hago no puedan ser tachados como desinformación por Boric o por Vallejo. Pero, de verdad, si analizamos en profundidad lo que ha hecho este gobierno, ¿qué podemos rescatar como algo positivo para Chile y los chilenos? Pero de verdad para todos. ¿Las 40 horas? Creo que es lo único que se les ha aprobado, y en lugar de hacer un bien al país, esa ley va a empobrecer aún más a las personas cuando se aplique por completo, porque no va a haber trabajo o les van a tener que bajar el sueldo para poder hacer los 3 turnos en un pequeño o mediano negocio, que son los que crean finalmente el 80% de los empleos en Chile. Políticas públicas basadas en la ideología en lugar del pragmatismo y la realidad. ¿Hay algo que podamos destacar que haya hecho este gobierno a favor realmente de todos los chilenos? ¿Algo que ayude a que el país salga del estancamiento económico en que nos encontramos? ¿Que permita mayor empleo? ¿Que haya más seguridad para los chilenos? Cuando ayer el informe de Espacio Público dio a conocer que el presupuesto aprobado para este año en materia de seguridad, el gobierno solamente ha utilizado el 19% de estos recursos. Y estamos llegando a fines de septiembre. ¿Ha hecho algo el gobierno en temas de educación pública, salvo permitir el desmoronamiento de la calidad de la educación, perjudicando gravemente el futuro de los niños y los jóvenes? Además de permitir que los que antes eran los liceos emblemáticos de Chile se hayan convertido hoy día en escuelas de terrorismo. Ya ahí, ustedes tienen la vecina, se la echan a su de guato, vio ya vacío, ya tocado la weá. ¿No puedo contar hasta por aquí. con vecina? ¿Qué? ¿No puedo contar juego con vecina? No, porque se apaga la weá. Ah, ya. Y aparte un desperdicio. A todos nos gusta que el juguito más. No, me tomo la vecina. Ya, cabrón, levante la mano aquí a quien le guste. En la salud, en lugar de fortalecerla, el gobierno está apoyando la destrucción del sistema privado, como siempre lo ha buscado, y eso no beneficia a los chilenos, ni a los que están en ISAPRES, ni a los que están en FONASA. La ideología y el adoctrinamiento están destruyendo a la familia. Y no es casualidad, es parte de la estrategia del progresismo marxista, se está dando en muchos países. No pueden dominar una nación próspera, pero sí una sumida en la miseria, en la ignorancia y el miedo a no tener que comer. Eso es lo que viene haciendo este gobierno, el gobierno de Gabriel Boric, que se dice tan demócrata, cuando de democracia lo único que tiene es haber llegado al poder por medio de los votos, aunque no cuentan, no comentan, que esos votos los consiguieron por medio de la mentira y la violencia. ¿Qué diferencia con El Salvador? Un país que hace todo por salir adelante y que tiene un presidente que sí quiere y defiende a su patria y a sus compatriotas, y trabaja por ellos, todos los días. Ahora, si ustedes creían que solamente habló pestes contra Chile y los chilenos en la ONU, contra los empresarios y a favor de su democracia, los invito a ver qué dijo acerca de nuestra soberanía. Termino diciendo que los desafíos que enfrentamos requieren de soluciones audaces y colectivas, porque ninguno de nosotros, ni siquiera el país más poderoso, puede enfrentar estos desafíos por sí solo. Los fenómenos migratorios, la crisis climática, las pandemias, no tienen fronteras ni banderas. Nos afectan a todos los países del mundo. Y por eso este foro, esta asamblea, tiene que estar a la altura de ese desafío. Y hagamos valer, si somos más,
las palabras y la petición que nos hiciera el día de ayer el secretario general Antonio Guterres respecto a la necesidad de reformar la gobernanza mundial, tanto en sus aspectos políticos como financieros. ¿Es reforma o es barbarie? Nosotros estamos por la reforma y le decimos al señor secretario general que cuenta con nuestro apoyo para reformar no solo el Consejo de Seguridad, sino también las organizaciones financieras nacidas después del consenso de Bretton Woods. Sigue hablando de nosotros, como si todos los chilenos estuviéramos de acuerdo con entregar nuestra soberanía. ¿Puede un presidente entregar la soberanía de un país a organizaciones internacionales cuando está de turno en el poder? Eso solamente demuestra una absoluta incapacidad para gobernar el país, porque para solucionar todo tiene que acudir a los consejos y la ayuda de organizaciones internacionales. ¿Qué entrega así, sin más, nuestra soberanía absoluta a otras manos? Algo que jamás habíamos visto hasta antes de Bachelet, y algo con lo que la mayoría de los países del mundo no están de acuerdo. Pero Boric sí, porque a él no le interesa Chile ni le interesan los chilenos. Su ideología y su odio permanente hacia Chile, hacia lo que es nuestra nación, lo supera y lo consume. Gabriel Boric, usted no es el representante de todos los chilenos. Otro gallo muy diferente cantaría si usted estuviera haciendo algo positivo por Chile y los chilenos, no por sus minorías, sino por todos los chilenos. Quizá no tendría uno de los más bajos niveles de aprobación que haya tenido alguna vez un presidente en Chile, y quizás incluso hasta se quedarían algunas personas más para escuchar su discurso en la ONU si creyeran que iba a hablar un estadista, alguien inteligente y comprometido con su patria, y no un estudiante universitario que nunca pudo madurar y que llegó a ser presidente por un lamentable accidente democrático en el que todo Chile es ahora su víctima. ¿Qué van a decir ahora los parlamentarios en el Congreso? Chile está a punto de perder su soberanía en manos de un presidente entreguista, marxista, dispuesto a canjear a Chile por un vale otro. Los diputados y senadores tienen en sus manos las herramientas democráticas y constitucionales para terminar con este desguace del país en manos de un presidente temporal, pero que en un corto periodo de tiempo ha hecho más daño que lo ocurrido durante los 33 años de democracia, en los que ninguno antes se atrevió a tanto. Y este es un llamado a los políticos. Sé que muchos de ellos son globalistas y no les importa entregar nuestra soberanía, nuestra patria, pero sepan ustedes, señores políticos, que los chilenos no estamos de acuerdo con esta agenda global ni con las decisiones de Gabriel Boric en este sentido. Si los políticos chilenos meditan por una sola vez, colocando por delante a Chile y a los chilenos, debieran destituir a este presidente por abandono de sus deberes y por no estar definitivamente capacitado para dirigir una nación soberana y orgullosa como es nuestro país. Si se permite que este señor siga avanzando en esta línea, nadie puede garantizar que los chilenos se van a quedar tan quietos como han estado hasta hoy día. Yo siempre llamo a ocupar las herramientas democráticas para terminar con este ataque a nuestra patria, un ataque que se está haciendo desde adentro, que es cuando más duele. Pero si las palabras de Gabriel Boric en la ONU se concretan en tratados de entrega definitiva de nuestra soberanía, como es muy probable que pase, ya que ustedes saben que fue acompañado por la ministra de Salud para reunirse luego con la OMS, es muy probable que esa barbarie a la que él se refiere se vuelva contra él mismo. Creo que lo más sensato y razonable hoy día, frente a toda la evidencia que ha entregado Gabriel Boric, es quitarle su poder destituyéndolo democráticamente de su cargo, e incluso sería por su propio bien, porque la otra vía es la ciudadanía, y eso nadie quiere que pase, por el bien de Chile y de sus instituciones. Los diputados y senadores tienen el poder para hacerlo, tienen los motivos para hacerlo. ¿Se atreverán a hacerlo cuando todo Chile se los exija en la cara? ¿O van a entregar a Chile y a los chilenos a organizaciones progresistas internacionales para que tomen el control del país? Bien, señores, señoras, voy a dejar hasta aquí hoy día nuestro programa, pero antes quiero agradecer especialmente a quienes han estado apoyándome durante septiembre, a Dieter Beme,
Nancy Rosas, William Pereira, Rafael Carmona, Lina Rojas, Carmen Villegas, Marta Maldonado, Roberto Castillo, Daniela Herrera y a todos quienes son mecenas del canal con sus aportes mensuales. Sin ustedes, imposible seguir adelante. Así que muchas gracias por ser parte de esta batalla que estamos dando miles de chilenos por nuestro querido Chile. Recuerden dejar su me gusta y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, ¿cierto? Así nos ayudan a ser mejor visualizados en YouTube y poder llegar con nuestros mensajes a mucha más gente. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarme. Les puedo asegurar que habrá muchas novedades para compartir y analizar juntos. Viva Chile, mis estimados amigos. Primero que nada, por encima de cualquier presidente y políticos circunstanciales. Viva Chile, siempre libre y soberano.